Durante más de 2 décadas hemos sido de bendición para nuestra ciudad. Son muchas las familias que han sido tocadas por el amor de Dios a través de la obra que por su misericordia Él nos ha encomendado. Buscamos hacer del Evangelio un manual de vida integral que cumpla el propósito de reflejar a Cristo en la sociedad. Lo mejor de nuestra iglesia no es lo que comentan del ayer. Lo mejor de nuestra iglesia es el hoy y lo que está por venir. Somos Iglesia Carismática Familiar. Nuestra casa. Iglesia, estamos muy felices de poder ayudar a muchas personas de la ciudad y poder bendecir a muchas personas de nuestra iglesia. Sabemos que esta cuarentena nacional no será nada fácil para muchas personas y es por eso que quiero hacer un llamado a la solidaridad. Hemos recibido muchas ayudas, pero no es suficiente. Es por eso que te invito a que puedas donar y llames a los números de nuestra iglesia. Puedes ayudarnos con alimentos no perecederos, recursos y todo aquello que nos facilite poder ayudar a todas las personas. Este es un trabajo que hemos venido realizando con la Pastoral Social de Palmira y con la Iglesia Carismática Familiar. Gracias a todos los chicos de Sí Jóvenes, a los chicos de Juntos en el Desierto, y es por eso que te invito a que puedas donar. Juntos somos mejores. Bendiciones a todos, estamos felices nuevamente de poder estar en este instante con todos ustedes, con toda su familia a través de este medio, a través de nuestros canales. Hoy puedan estar viéndonos a través de YouTube, pero también queremos que usted pueda copiar el link y compartirlo con otras personas de lo que será a continuación, la palabra que Dios nos dará para hoy, para toda nuestra familia, para alimentar nuestra fe y disipar el temor. La palabra de Dios dice que en el perfecto amor no hay temor y el perfecto amor procede de Dios. Así que queremos en este día poder invitarlos y convocarlos a todos como familia, como lo hemos venido haciendo en cada una de nuestras transmisiones, dándole gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo, que debemos agradecer en todo a Dios y por todo también, sabiendo que Él tiene el control. Así que usted puede estar hoy, suscribirse, invitar a sus amigos y familiares a través de nuestro canal de YouTube. También puede entrar a nuestras páginas tanto de Facebook, Iglesia Carismática Familiar, como en el Instagram, Familia CIF, para que usted pueda compartir y pueda invitar a otros y poder recibir esta palabra, porque lo único que puede aumentar nuestra fe es la palabra de Dios. Su palabra dice a través del profeta Isaías que así como la lluvia desciende a la tierra y la riega y la hace germinar, también la palabra de Dios que sale de su boca vendrá para producir el fruto esperado en nuestra vida. Y lo que Dios hoy desea no solamente es darnos un mensaje con todo lo que está aconteciendo, un mensaje de volver a Él, de arrepentirnos, de volver nuestro corazón al Señor, de buscarlo, como dijo el profeta Isaías, mientras pueda ser hallado, sino que también toda nuestra familia reunida hoy en nuestra casa pueda recibir este mensaje. También queremos durante toda esta semana, estamos solicitando que ustedes nos envíen sus peticiones de oración. Todos somos iglesia, unidos es mejor, todo esto también pasará. Y como hemos escuchado en muchas de nuestras frases, después de un gran diluvio siempre viene un nuevo pacto de parte de Dios. Así que queremos en esta mañana poder a través de este mensaje convocarlos a todos, no solamente a escucharlo, sino a ponerlo en práctica en nuestra vida y decirles a todos que Cristo es la solución y es nuestra razón de ser. Así que permítame en unos instantes usted pueda allí con su familia cerrar los ojos y hacer esta oración, inclinar nuestro corazón al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por todo y en todo. Tu palabra me enseña que tú eres bueno en todo tiempo y así lo creemos, Señor. Oramos por cada persona que hoy nos está viendo, oramos por la iglesia, oramos por cada familia, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor. Oramos por toda nuestra familia, Dios de la gloria, para que tu protección esté sobre nosotros y tu bendición también, Señor. Oramos por Ofir Restrepo, por Viviana Bedoya, por Jesús Donoso, Señor. Oramos por Mauricio Henao y por Sonia Álvarez.
tu palabra en ellos, aumentando la fe y trayendo sanidad, Señor. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que no se distraigan y a continuación escucharemos el mensaje de nuestro pastor. Un abrazo, Dios les bendiga. Muy buenas noches, les estamos saludando desde aquí, desde Casa Sid, Iglesia Carismática Familiar. Queremos saludar a toda nuestra membresía en general, nuestro cuerpo de liderazgo, nuestro cuerpo de servidores y obviamente con el templo cerrado, pero con la iglesia abierta a la predicación de la palabra, entendiendo lo que dice el profeta Isaías, esta palabra tendrá que correr hasta los confines de la tierra. Hoy es un buen tiempo de poder compartir la palabra del Señor, de poder llegar a sus casas, a sus hogares, con un mensaje de bendición, con un mensaje de fe y con un mensaje también de esperanza, creyendo que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para nuestro favor. Y por eso a continuación vamos a compartir la palabra del Señor. He traído una palabra que he preparado y yo sé que Dios nos va a hablar en esta noche. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a dirigir a través de esta predicación y a través de esta enseñanza. Entonces vamos a entrar en materia. Quisiera leer una porción de los evangelios. Quiero dirigirme al Evangelio de San Juan, capítulo número 11, el verso número 4. Y dice así el texto sagrado: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios del cielo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir y dirigirme, Dios de la gloria, a todas las personas que en este momento desde sus hogares, quizás algunos desde sus oficinas, nos estarán viendo, Dios de poder, y simplemente deseando que tu bendición sea la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y nos guíe en este momento. Señor, enséñanos e instrúyenos a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, Dios de la gloria. Llénanos de fe, Padre, porque uno de los objetivos de la predicación es que nuestra fe aumente, porque así como dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén y amén. He titulado este mensaje: esta enfermedad no es para muerte. Y yo quisiera que usted le dijera a la persona que tiene a su lado allí en su hogar la siguiente frase: esta enfermedad no es para muerte. La humanidad hoy en día está enfrentando, creo que uno de los mayores desafíos de su historia reciente, cuyo desafío tiene nombre propio: COVID-19. El COVID-19 es un virus de la familia de los coronavirus, que obviamente está afectando a gran parte de la humanidad. Es causante de la gripe común, pero también es causante del SARS, es decir, al síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés. Yo sé que algunos fanáticos y religiosos estarán diciendo de que el COVID-19 es un demonio, pero no lo es. El COVID-19 es un virus que ha puesto en vilo la salud de muchas personas en el mundo. Hoy en día más de 190 países lo padecen, más de 800,000 casos confirmados en todo el mundo y cerca de un poco más de 40,000 decesos también. Aunque es un virus de mayor expansión, por eso la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido como una pandemia, en realidad no es uno de los más letales. Incluso los expertos dicen que cerca del 80% que adquieren el virus pueden ser o tener síntomas leves o pueden ser personas asintomáticas, pero pues también pueden ser transmisoras del mismo virus, y esto es lo que para muchos es lo desconcertante. Ahora bien, cuando Jesús está diciendo esta enfermedad no es para muerte, en realidad lo que Jesús quiere enseñarnos es que hay un propósito. Aunque yo sé que esta enfermedad puede matar, como cualquiera de todas las enfermedades pueden hacerlo, por lo general esta enfermedad, dicha por los mismos expertos, no es una enfermedad que signifique sinónimo de muerte. Por eso me gustaría que usted se llenara de confianza y de fe y le dijera a los mismos integrantes de su familia: esta enfermedad
no es para muerte. Ahora bien, lo único cierto y lo único verdadero acerca de cualquier enfermedad es que la muerte siempre va a estar latente. Por eso en esta oportunidad quiero tocar 3 puntos. Como siempre digo, son 3 puntos esenciales para esta enseñanza o esta predicación. El primero de ellos es el siguiente: la enfermedad es una realidad. Mire, leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 al 3, de la siguiente manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta eran sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice la palabra que fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y dice la palabra en el verso número 3 que estas hermanas enviaron un mensaje al maestro diciendo: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Analice muy bien. Dice textualmente el pasaje: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. La pregunta es: ¿cómo estaba? La respuesta es muy sencilla: estaba enfermo. La enfermedad es un estado, es una realidad del deterioro de la salud de cualquier individuo. Dice la palabra que entonces las hermanas enviaron a Jesús un mensaje y le dicen a Jesús: al que tú amas está enfermo. El objetivo de este mensaje era que Jesús viniese, las visitase y por obvias razones también sanase a Lázaro. Yo creo que Lázaro estaba gravemente enfermo para que las hermanas tomaran la decisión de llamar a Jesús. Aunque la Biblia no es escueta o no es clara en decirnos en qué consistía la enfermedad de Lázaro, lo único cierto y es que Lázaro, su enfermedad, lo colocaba al vilo o al borde de la muerte. Queda claro por la palabra que todos los seres humanos, sin distinción alguna, somos susceptibles a enfermar. Y la enfermedad se hizo una realidad en medio nuestro desde el primer momento que el hombre pecó. Y es un mal que entró al mundo por un hombre. Adán y Eva pecaron. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 en el verso número 12: por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado también entró la muerte, y así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos ellos lastimosamente han pecado. La caída del hombre es el producto de la desobediencia a Dios y es la principal causa de la enfermedad y es la principal causa de la muerte. Ellos se convirtieron en pecadores por su propia decisión, pero a partir de allí el pecado y la muerte fue traspasada a todos los hombres. Como decía al comienzo, la enfermedad no respeta a nadie. Todos somos susceptibles, vuelvo y repito, a enfermar, sea usted cristiano o no cristiano. Por eso el apóstol Pablo preguntó en una ocasión en la segunda carta a los Corintios, él preguntó: ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos, en algún momento de nuestra existencia, podemos enfermar. Algunos podrán decirme en esta noche: pastor, estoy pasando por algún tipo de dolencia, estoy sufriendo algún tipo de enfermedad. Por eso hoy en día todos los gobiernos a nivel mundial invierten millones y millones de dólares en investigaciones, en tratamientos, en posibles diagnósticos para combatir un sinnúmero de enfermedades. Millones y millones invierten en la creación de nuevos fármacos para lidiar con la enfermedad. Y yo creo que es una batalla sin fin. Ahora, uno puede definir la enfermedad desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, pero también la puede definir desde el punto de vista teológico. Quizás la parte científica puede definir la enfermedad desde el punto de vista biológico. La Biblia define la enfermedad como un mal espiritual, originado por causa de la desobediencia
del primer hombre y cómo ésta pasó a sus próximas generaciones. Por eso la Biblia es muy diciente cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Todos quisiéramos escapar a esta realidad, pero es una realidad que tarde o temprano tenemos que enfrentar. Conozco mucha gente y muchos cristianos que hacen alarde de su fe diciendo: pastor, yo tengo fe que nunca me voy a enfermar. Y eso no está del todo mal, que usted tenga fe que nunca se va a enfermar. Pero permítame enseñarle el siguiente principio. La fe nunca niega la realidad, pero la afronta con esperanza. El hecho que como creyentes tengamos fe no significa que tengamos que esconder una realidad que está latente, una realidad que está presente en nuestro entorno, pero que si de repente puede tocarnos, tenemos que afrontarla con esa misma fe y tenemos que afrontarla con la confianza, con la certeza y con la esperanza de que se puede hallar una salida y que se puede hallar la sanidad. Mire, cuando yo vuelvo a la historia del Evangelio de San Juan capítulo 11, encuentro de que Marta y María nunca negaron la realidad de la enfermedad de Lázaro. Pero aún sin negar esa realidad, tuvieron fe en Jesús, porque enviaron unos mensajeros a decirle y a informarle que Lázaro estaba enfermo y que por lo tanto viniese prontamente, porque ellas sabían que Jesús podría sanarle. Hoy en día tenemos una amenaza real, un virus que está afectando a muchas naciones, un virus que en este momento nos tiene confinados en nuestros hogares, en un periodo de cuarentena. Algunas personas están llenas de temores, otras personas tienen pánico, algunas personas quizás empezarán a sufrir de algún tipo de paranoias y algunas personas dirán: pastor, es que no es para menos. ¿Acaso, pastor, usted no ha escuchado las noticias de lo que ha ocurrido en Italia? ¿No ha escuchado las noticias de lo que está aconteciendo en España? ¿No ha escuchado las noticias de lo que está sucediendo en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. He escuchado las noticias, he visto las noticias y he visto que lastimosamente a través de esta pandemia mucha gente ha fallecido. Muchos padres quizás en este momento la estén padeciendo. Muchos hijos posiblemente han quedado huérfanos, algunas mujeres posiblemente han quedado viudas y muchos ancianos en estos territorios lastimosamente han perdido la vida. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Que esto es una realidad y es una realidad que tenemos que afrontarla con responsabilidad, pero sobre todo afrontarla con la fe y la confianza que Dios nos ha entregado a través de su palabra. Marta y María nunca negaron esa realidad por la cual estaba padeciendo su hermano Lázaro. Por eso tuvieron, por decirlo de alguna manera, la motivación. Tuvieron la fe y la certeza de mandar a llamar a Jesús. Todos nosotros tenemos promesas en la palabra del Señor. Por eso una promesa dice que es Dios quien sana todas nuestras dolencias. La Biblia dice que tenemos un sanador por excelencia. Yo siempre le he enseñado a la congregación que Jesucristo no es un médico. Jesús nunca dio muestras de ser un médico, de aplicar la medicina. Honramos y bendecimos a todos los profesionales de la salud en este momento, principalmente a los médicos, pero Jesús es nuestro sanador por excelencia. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche. Es cierto, la enfermedad es una realidad, pero tenemos el sanador de la misma, Jesucristo, el cual, como dice el profeta Isaías en el capítulo número 53, que Él llevó en su cuerpo nuestras dolencias, llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, se convirtió en varón de dolores y por cuya herida, dice la palabra, tú y yo fuimos sanados. El segundo punto que quiero compartir en esta noche es el siguiente: la enfermedad tiene propósito. Volviendo a leer
Juan capítulo 11, el verso número 4, dice textualmente la palabra: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora bien, la Biblia dice que cuando a Jesús le avisaron sobre la enfermedad de su amigo Lázaro, inmediatamente Jesús observa a los discípulos y le replica la siguiente frase que he utilizado como título para este mensaje: esta enfermedad no es para muerte. Pero ahí no termina la oración, sino que la oración continúa. Jesús dice, sino para la gloria de Dios. Analice muy bien. Jesús está utilizando una preposición, y es la preposición para. En términos gramaticales, para indica la finalidad de una acción. Para indica la utilidad, el destino o el uso de algo. ¿Y sabe qué encierra todo esto? Ese término para gramaticalmente encierra un propósito. Yo sé que no es fácil hablar de propósitos cuando se atraviesa una enfermedad. Y muchas personas pueden llegar a pensar erróneamente entonces que es Dios quien está enviando la enfermedad para cumplir algún cometido. Pero no es así, porque bíblicamente entiendo de que Dios no coloca enfermedades, sino que la enfermedad viene producto de una consecuencia, producto de una acción. Y quizás algunos dirán, pastor, pero hay un texto o hay algunos textos donde la Biblia dice que Dios coloca enfermedades. Y quizás yo sé que algunos habrán leído Deuteronomio capítulo número 28, el verso número 22, donde mucha gente lee que dice textualmente que Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirá hasta que tú perezcas. Y algunas personas entonces dirán, pastor, mire, ahí encontramos y comprobamos que es Dios que también puede enviar las enfermedades. Yo siempre he explicado que uno no solamente lee el texto, sino que uno analiza también el contexto de la palabra. Y cuando usted analiza el contexto de este texto, se va a encontrar que lo que viene es resultado de una consecuencia, de un acto. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28 va a encontrar que lo que produce que la enfermedad venga se llama desobediencia. Lo único cierto es que Dios permite. Y Dios permite porque hay algo que en la Biblia se llama la voluntad decretada de parte de Dios. Dios dijo, no coman de ese árbol o del fruto, de ese árbol, porque ciertamente morirán. Hay una voluntad de Dios que Él ha decretado. Pero el hombre desobedece y come. Cuando el hombre hace esto, sufre la consecuencia de la muerte y la enfermedad. Ahora bien, cuando Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios o la gloria del Padre, Jesús está hablando que aún en medio de la enfermedad se pueden hallar propósitos. Ahora, le voy a enseñar el siguiente principio. La enfermedad no glorifica a Dios, pero Dios se puede glorificar en la enfermedad. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Y sabe por qué yo le aclaro esto? Porque yo he escuchado a muchos cristianos decir respecto a una enfermedad. Hay gente que se jacta, yo no sé, de alguna manera, de sus padecimientos. Escucho gente decir, estoy enfermo para la gloria de Dios. Estoy enferma para la gloria de Dios. Como si Dios se glorificara en medio de la enfermedad. Como si Dios fuese exaltado solo por el hecho de que un hijo suyo se encuentra enfermo. En realidad, Dios se va a glorificar es en tu sanidad. Dios será exaltado en el mismo instante de que tú seas levantado.
cuando usted estudia los evangelios, dice la palabra que cuando Jesús levantaba un paralítico, cuando un ciego recobraba la vista, cuando un mudo volvía a hablar y aun cuando un muerto resucitaba, la gente glorificaba a Dios, la gente glorificaba a Jesús, la gente glorificaba su palabra. Por lo tanto, no es la enfermedad que va a glorificar a Dios, es el milagro que va a glorificar a Dios, es la sanidad que va a glorificar a Dios. Yo sé que esto no es fácil de entender. Ahora bien, Jesús cuando recibe el mensaje dice que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Pero cuando usted hace el seguimiento al curso de la historia, se va a topar de que al final Lázaro muere. Algunas personas dirán, pastor, Jesús se equivocó cuando dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, cuando al final Lázaro termina muriendo. Si usted solamente se queda en ese texto, quizás usted podría tener la razón, pero no la tiene. Es aquí donde vuelvo a explicarle, hay que leer un contexto. Mire, Jesús en su naturaleza es omnisciente, Él todo lo sabe. Por eso usted va a leer en el verso número 11, que cuando Jesús recibe el mensaje, Jesús mira a los discípulos y les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Los discípulos no entendieron lo que en realidad Jesús quería decirle. Los discípulos pensaron que por causa de la enfermedad, Lázaro estaba en reposo y estaba durmiendo, cuando en realidad Jesús les estaba transmitiendo el mensaje de que Lázaro había muerto. Por eso a Jesús no le tomó por sorpresa la muerte de Lázaro. Y si usted escudriña un poquito más y avanza, por ejemplo, al versículo número 14, la Biblia dice que entonces Jesús les habla claramente, no a través de una figura retórica, sino que Jesús les habla claramente diciendo, Lázaro ha muerto y tenemos que ir a despertarle. Jesús no puso la enfermedad en Lázaro, eso queda claro. Pero aún en medio de la enfermedad de Lázaro hay un propósito. Por eso Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, porque a través de esta enfermedad Dios se va a glorificar. Yo no sé si estás pasando por algún tipo de dolencia, si tienes algún familiar. A medida que pasan las semanas, uno empieza a encontrar incluso hermanos en la fe, con familiares que están atravesando incluso por el COVID. Pero no es la única enfermedad que en este momento está atentando contra la integridad de muchas personas. Hay muchas enfermedades en la actualidad. Hay muchas personas que quizás están en un lecho postrados en sus camas por otro tipo de patologías, otro tipo de dolencias. Aún en medio de esa dolencia, aún en medio de esa patología, Dios se puede glorificar. Y yo creo que Dios se va a glorificar. Aunque tú no encuentres el propósito, aunque tú no halles que haya un propósito en medio de esa enfermedad, créame que lo puede haber. Créame que Dios puede ser glorificado y que usted pueda testificar de lo que el Señor ha hecho en su propia vida. Mire, lo voy a colocar rápidamente otro ejemplo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 9, del verso número 13 en adelante, dice la palabra que Jesús estaba pasando por un lugar y de repente vio a un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús iba con sus discípulos. Y de repente uno de ellos le dice, Rabí, te voy a formular la siguiente pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y luego Jesús le respondió, ni él pecó, ni sus padres, sino que está ciego de nacimiento, es decir, una enfermedad congénita, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Allá hay un propósito. Allá hay un propósito. Hay un propósito. Y era para que las obras del Señor se manifestaran en él. Mire, ya sabemos que no es Dios quien pone las enfermedades. Ya sabemos que no es Dios quien las origina.
Pero esto no significa que Dios pueda obrar en medio de una enfermedad. Hoy quiero decirte, Dios puede estar obrando en medio de tu dolencia. Dios puede estar obrando en medio de tu necesidad. Porque las obras de Dios se manifestarán en tu vida. Yo quiero creer esta palabra, que en medio de esta pandemia las obras de Dios se van a manifestar. La gloria de Dios se hará presente. Mire, por causa de esta pandemia, yo sé que mucha gente buscará a Dios. Por causa de esta pandemia, mucha gente se acercará a Él. Mucha gente en este momento está buscando a Dios en oración. Mucha gente está buscando una palabra. Como decía alguien por ahí, a veces las cosas malas traen algunas cosas buenas. Por eso quiero enseñarle el siguiente principio en esta noche. Dios tiene un propósito para todo. Y sin propósito, Dios no permite nada. Yo sé que es algo difícil de discernir. Es algo difícil de comprender. Por eso, no siempre vea la enfermedad como un castigo. Pregúntele al Señor, ¿cuál es el propósito? No porque Dios te la haya colocado. Es porque enfermar es algo inevitable. Es una realidad que a cualquier persona le puede suceder, sea cristiano o no cristiano. Por eso, si quiere, anote ahí en su casa el siguiente principio, y con este principio voy terminando este punto número 2. Lo que Dios permite trae un propósito. Lo que usted se busca trae consecuencias. Hay enfermedades que Dios permite que las pasemos y traen propósitos. Pero quizás muchas de las enfermedades pueden ser producto de actos que generan consecuencias. Hay que cuidarnos. Hay que seguir las recomendaciones. Hay que salvaguardar nuestra integridad. Por eso yo quiero que ustedes entiendan que a pesar de las enfermedades y de las dolencias, Dios puede traer o enseñarnos algunos propósitos. El tercer punto que quiero compartirles en esta noche lo he titulado o lo he llamado La respuesta está en Jesús. Cuando Jesús llega donde está Lázaro, la Biblia dice que este ya estaba muerto. Y Marta lo recibe, no con un tinto, no con una palabra quizás amable. Marta lo recibe con un reproche. Jesús apenas está llegando a la aldea. María se había quedado en su casa. Pero después de un pequeño diálogo con Marta, luego Jesús viene a la tumba donde está Lázaro. Marta consideró que Jesús llegó tarde. Quizás las personas que estaban en su entorno pensaron lo mismo. No vino a visitar a un enfermo, algunos dirían. Vino simplemente a consolar a una mujer que estaba en duelo, a unas hermanas que estaban en luto. Sin embargo, ese no era el propósito de Jesús. Y es ahí donde vamos a comprender el por qué Jesús le dijo a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, da una orden. Y la orden fue, quitad la piedra. Marta se sorprende y le dice a Jesús, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es de 4 días. Por lo tanto, en este momento no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, pues háganlo. La Biblia dice que quitaron la piedra. Ahora bien, ¿qué leemos? Vamos a leer lo siguiente. En el versículo número 42 de San Juan capítulo número 11, dice textualmente la palabra que Jesús se pone a orar y ora al Padre. Y entonces Jesús le dice al Padre, yo sabía que siempre me oyes. Simplemente lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que estos crean. ¿Recuerda el punto número 2? En medio de la enfermedad hay un propósito.
Porque muchas personas se preguntarán por qué Jesús llegó tarde. Jesús nunca llega tarde. Jesús llega a tiempo para manifestar su obra, para glorificarse en medio de la dificultad. Entonces lo que Jesús no iba a hacer un espectáculo, Jesús iba a hacer un milagro. Porque yo sé que mucha gente estará diciendo, necesitamos ver un espectáculo o una señal. Es hacer un milagro. Y el propósito de un milagro es para que la gente que esté en su entorno crea. Entonces inmediatamente dice la palabra que dicho esto, Jesús clama o grita de manera expresiva diciendo, Lázaro, ven fuera. Y dice textualmente la palabra que el que estaba muerto salió atado. Estaba atado. Y luego Jesús dice, desatarle. Mire, la respuesta Jesús la está dando. Marta necesitaba una respuesta. María necesitaba una respuesta. La comunidad necesitaba una respuesta. Y Jesús les dio la respuesta. No la que ellos esperaban. El por qué se había demorado tanto, por qué había llegado tarde, por qué no había visitado a su amigo, por qué no había tenido la delicadeza de orar por él. Esa no era la respuesta. La respuesta estaba en Jesús de Nazaret. Yo quiero que ustedes me entiendan desde sus hogares. La respuesta a todo lo que estamos viviendo en la actualidad se halla en Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús recibe el reproche de Marta, Jesús le dice, Marta, pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy no te puedo prometer que ninguna enfermedad vaya a tocar tu vida. Tampoco te puedo prometer que el COVID-19 pueda tocar a algún miembro de tu familia. Lo único que yo tengo seguro por la palabra es que tenemos a un Dios que nos guarda. Tenemos a un Dios que nos protege. Tenemos a un Dios que vela por sus hijos. Y estoy seguro que a muchos nos ha guardado. Estoy seguro que a muchos nos ha bendecido y nos está protegiendo. Pero si de repente algunos de nuestros miembros, o quizás tú, o quizás yo, pasemos por este mal, hay algo seguro en la palabra. Y yo quiero creerlo. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Aprenda el siguiente principio. El milagro ocurrirá cuando cambies el reproche por la fe. Deja de lamentarte. Deja de reprochar a Jesús. Deja de reprochar su palabra. No se dormirá el que guarda a Israel. Recuerda lo que dice el salmista en el Salmo capítulo número 103. Es Dios quien perdona todas tus iniquidades y es Dios el que sana todas tus dolencias. Le voy a regalar el último principio en esta noche. No siempre gozaremos de buena salud, pero siempre debemos gozarnos en medio de la enfermedad. Con esto no quiero decir que usted esté feliz por la dolencia, pero sí puedo decirte que en medio de la dolencia o la enfermedad podemos gozarnos en Dios, no en la enfermedad, gozarnos en Dios. En medio de la dificultad podemos estar gozosos, tranquilos, confiados, esperanzados. Como enseñaba en la disertación del domingo, mientras estemos vivos, habrá esperanza. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Romanos capítulo número 12, el verso número 12. Dice textualmente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Hoy quiero decirte
Amada iglesia, amados amigos que me escuchan en esta noche y me ven a través de este canal, esta enfermedad no es para muerte. Créame, Dios nos guardará. Y si de repente enfermamos, Dios nos sanará. Por eso quiero volver a concluir este mensaje con el Salmo 103 cuando dice, Dios sana mis dolencias. Pero a través de lo que expresa el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 5, el verso número 16, cuando dice textualmente, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y termina el versículo diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar en esta noche y vamos a bendecir. Si hay algún enfermo en tu casa, si hay algún familiar, conozco personas, el día de ayer me llamaron a un miembro de la iglesia que tienen un pariente, un familiar enfermos en España. Todos tenemos quizás, o muchas personas tienen familiares en diferentes regiones, en Italia, en España, en los mismos Estados Unidos. En Colombia ya superamos las 900 personas infectadas. Hasta ahora creo que las cosas dentro del mal que se está padeciendo están moderadas. Y le vamos a pedir al Señor que sea tomando el control de cada familia, de cada persona, de cada hogar, y decirle al Señor, hoy queremos estar bajo tu mano protectora. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendecimos, Dios del cielo, a cada persona en esta noche. A través de este canal queremos enviar palabra de bendición, Señor, a los diferentes integrantes de cada familia. Oramos, Dios de la gloria, en este instante por aquellos que se encuentran en dificultad, por aquellos que se encuentran en enfermedad, por aquellos que están atravesando una dolencia, Dios del cielo. Bendícelos en este momento. Si alguno está enfermo, Dios de la gloria, hoy creemos esta palabra. Esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad no es para muerte, Señor, sino que a través de ellas, ellos y sus familias verán la gloria de Dios, verán el obrar tuyo, Espíritu Santo del cielo, Señor. Enviamos la palabra, enviamos una palabra de sanidad. Así como cuando el centurión le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi morada, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Hoy, Dios de la gloria, creemos en tu palabra, porque enviaste tu palabra y nos sanaste, maravilloso Dios. Sánanos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Guárdanos, Dios de la gloria. Bendícenos, Espíritu Santo del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos en esta noche les bendecimos. Seguimos confiando. Un día más de esta cuarentena para gozarnos en la presencia de Dios, para dedicarnos a la oración, para dedicarnos al estudio de la palabra, para compartir con los integrantes de nuestra familia y demostrarles a ellos lo que es el amor de Dios, cómo Dios nos ha cambiado y cómo nosotros podemos dar testimonio de Él a través de nuestros hogares. Mis amados, les bendecimos y esperamos que el próximo domingo también nos sintonice por este mismo canal de YouTube, y obviamente lo vamos a compartir en Facebook Live, en nuestra red social de Facebook, allí Iglesia Carismática Familiar. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo a todos.